África guarda secretos asombrosos que nadie puede explicar. ¿Qué son y cómo se encontraron? Vea este vídeo y quédese boquiabierto con estos descubrimientos. 1. El origen de las esferas de Klerksdorp. En las profundidades de las minas de la ciudad de Ottosdal, en Sudáfrica, yacen unas esferas metálicas que han desconcertado a científicos y entusiastas de lo paranormal por igual. Conocidas como las esferas de Klerksdorp, estas interesantes formaciones son tan perfectas en su simetría y equilibrio que parecen haber sido talladas por una mano experta. Estas esferas, no más grandes que una pelota de cricket, fueron descubiertas dentro de una roca de pirofilita que se formó hace unos 2.800 millones de años, cuando la Tierra era aún muy joven para albergar vida inteligente. Las esferas fueron llevadas a la ciudad de Klerksdorp, en el norte de Sudáfrica, donde fueron estudiadas y puestas en exhibición en el principal museo de la ciudad. A principios de los años 80, comenzaron a circular artículos que asignaban a las piedras un origen alienígena, alimentando la fascinación y el misterio que las rodea. Pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre estas esferas? Según el geólogo sudafricano Bruce Caircorn, de la Universidad de Johannesburgo, las esferas son muy comunes dentro de las formaciones de pirofilita. La presión y el calor dentro de las rocas durante millones de años podrían haber producido estas esferas con forma de pelota de cricket. Así que, aunque las esferas de Klerksdorp puedan parecer un misterio sin resolver, la ciencia tiene una explicación bastante terrenal para su existencia, pero eso no las hace menos fascinantes. En cada esfera, vemos la huella de los procesos geológicos que han dado forma a nuestro planeta a lo largo de miles de millones de años. Y eso, en sí mismo, es un secreto asombroso, digno de ser descubierto. 2. El lago Nyos. En el corazón de África, en el noroeste de Camerún, yace un lago de cráter volcánico conocido como el lago Nyos. Este lago, que se encuentra en un flanco de un volcán inactivo, cerca del monte Oku, esconde un secreto oscuro. El 21 de agosto de 1986, el lago Nyos se convirtió en el protagonista de una tragedia sin precedentes. Ese día, el lago liberó una nube de dióxido de carbono que asfixió a más de 1.700 personas y a miles de animales en un radio de 25 kilómetros. La liberación de gas fue provocada por el agua del lago al saturarse de dióxido de carbono que se filtró de los manantiales subterráneos. Se cree que el gas se desprendió del fondo del lago debido a un derrumbe o un sismo. Este evento es conocido como la erupción límnica más grave de la historia. Desde 1990, un equipo de científicos franceses ha trabajado para desgasificar el lago, y se ha instalado una serie de tuberías a fin de impedir las formaciones de dióxido de carbono en el fondo del lago Nyos. Esta historia es un recordatorio de cómo la naturaleza puede ser impredecible y a veces peligrosa, pero también es un testimonio de la resiliencia humana y de cómo la ciencia puede ayudarnos a entender y mitigar estos riesgos. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video. 3. La ciudad perdida de Sinj. Es uno de los misterios más intrigantes de África, que ha inspirado a novelas, películas y expediciones. Según una antigua leyenda, Sinj era una ciudad fabulosa que se encontraba en algún lugar del corazón de África, donde vivía una civilización avanzada que poseía conocimientos y tecnologías que superaban a las de su época. Sin embargo, esta civilización desapareció hace miles de años, dejando solo ruinas y enigmas. La leyenda de Sinj se basa en antiguos relatos de exploradores y comerciantes que afirmaban haber visto o escuchado sobre una ciudad de oro y piedras preciosas, rodeada de una muralla y protegida por guerreros feroces. Algunos de estos relatos se remontan al siglo X, cuando el geógrafo árabe al-Bakri mencionó una ciudad llamada Sanj, situada al sur del lago Victoria. Otros relatos provienen del siglo XIV, cuando el viajero marroquí Ibn Battuta describió una ciudad llamada Sinj, ubicada en el interior de Tanzania. También se han encontrado referencias a Sinj en antiguos mapas y documentos portugueses que la sitúan cerca del río Congo. La búsqueda de Sinj ha motivado a varios aventureros y científicos a adentrarse en la selva africana, enfrentando peligros y dificultades. Uno de los más famosos fue el explorador británico Percy Fawcett, quien en 1925 emprendió su última expedición en busca de Sinj,
pero nunca regresó. Su destino sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. 4. El árbol de Teneré. El árbol de Teneré era una acacia solitaria que desafiaba las condiciones extremas del desierto del Sahara, donde las lluvias eran escasas y las temperaturas muy altas. Era el único árbol en un radio de 400 kilómetros, y se podía ver desde lejos como una señal de esperanza y orientación. Los tuaregs, los habitantes nómadas del desierto, lo respetaban como un ser sagrado y lo protegían de los camellos y de las hogueras. El árbol de Teneré era tan famoso que aparecía en los mapas y en las leyendas, y muchos exploradores y aventureros fueron a visitarlo. Pero un día trágico de 1973, un camionero libio que conducía borracho por el desierto chocó contra el árbol y lo partió en dos. El árbol de Teneré murió después de más de 300 años de vida y fue llevado al Museo Nacional de Níger, donde se conserva su tronco. En su lugar, se erigió una escultura metálica que recuerda al árbol más solitario y aislado del mundo. 5. El reino de Kush. El reino de Kush fue una civilización que duró más de 2000 años y que llegó a dominar Egipto durante la dinastía Bentíime. El reino de Kush se ubicaba al sur de Egipto, en la región que hoy es Sudán, y se dividía en dos fases, la napatiense y la meroítica. La fase napatiense se caracterizó por la influencia de la cultura egipcia, que se reflejaba en el arte, la religión y la escritura de los kushitas. La capital era Napata, una ciudad situada cerca de la cuarta catarata del Nilo, donde se levantaban grandes pirámides y templos dedicados a los dioses egipcios, especialmente a Amón. Los reyes de Kush adoptaron el título de faraones y se enfrentaron a los asirios, que habían invadido Egipto. El más famoso de ellos fue Taharka, que resistió el asedio de Asurbanipal y apoyó a los reyes de Judá contra los asirios. La fase meroítica se inició cuando los egipcios atacaron Napata y los kushitas trasladaron su capital a Meroe, más al sur. Allí desarrollaron una cultura propia, con una escritura original que aún no se ha descifrado, y una religión que combinaba elementos egipcios y africanos. Los reyes de Kush dejaron de usar el título de faraones y se convirtieron en kandakes, una palabra que significa reina madre. Las kandakes eran mujeres poderosas que gobernaban junto a sus hijos o esposos, y que a veces lideraban ejércitos. La más famosa de ellas fue Amanirenas, que luchó contra los romanos y les arrancó una estatua de Augusto. El reino de Kush fue un ejemplo de resistencia y creatividad en el continente africano, y dejó un legado de monumentos y misterios que aún hoy nos fascinan. En conclusión, África es un continente que alberga una gran diversidad y riqueza, pero también muchos misterios y desafíos, siendo estos temas inspiración para novelas, películas y expediciones, y nos invitan a conocer más sobre la historia, la cultura, la naturaleza y el potencial de África. Si te ha gustado este contenido, no olvides dar like y compartirlo. Tu apoyo nos ayuda a poder traer más contenido de calidad.